Hablar de George Foreman es referirse al pugilista vivo más legendario que hay. Big George finalizó su carrera con un récord de 76 victorias, 68 por nocaut, solo 5 derrotas. Tras debutar con solo 20 años de edad, se retiró con 48. En 1994 alcanzó un hito inimaginado en el deporte del pugilismo y se anotó 2 grandes récords que es probable que jamás se puedan batir. Hoy la increíble historia George Foreman. Telling everybody the George Foreman story and the most awesome. George Edward Foreman nació en Texas el 10 de enero de 1949. Se convirtió en uno de los más grandes, pues estuvo en la época dorada del pugilismo. Peleó contra los más grandes. Es más, el último rival con el que soñó pelear fue con Mike Tyson, pero ya hablaremos más de eso. Durante su juventud tuvo constantes desencuentros con la ley, pues había nacido en un entorno violento, en un barrio muy pobre. Más tarde se instaló en Oregon, donde fue conocido por su actitud beligerante, empezando a frecuentar gimnasios de combate. A los 19 años consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968. Así se convirtió en profesional en 1969. Su debut no pudo ser mejor, ganando por nocaut. Tuvo un total de 13 combates ese año, todos con victorias, 11 de ellos por nocaut. Si analizamos el récord de este peleador, encontraremos que la mayoría de peleas fueron por nocaut. Era un noqueador innato, el más impresionante. Era tan fuerte que noqueó a un contrincante en solo 23 segundos de haber iniciado el combate. En 1970 ya llevaba 12 combates con un total de 12 triunfos, 11 de ellos por nocaut. Poco a poco, Foreman se iba convirtiendo en uno de los grandes aspirantes a conseguir el título mundial de la WBA y de la WBC. Esa oportunidad llegó el 22 de enero de 1973 cuando se enfrentó al campeón de los pesos pesados, Joe Frazier. Foreman tumbó en 6 ocasiones al campeón en los primeros asaltos. Luego de levantarse en la 6ª caída, Frazier estaba conmocionado por el castigo que estaba recibiendo. El árbitro detuvo el combate y a partir de ahí, Foreman se convirtió en campeón. Foreman había quedado etiquetado como un hombre agresivo. Traía tras él el título de que era un hombre antisocial. Era frecuente sus desplantes, especialmente ante la prensa. A pesar de todo, Foreman defendió el título en un par de ocasiones antes de perderlo por primera vez. Foreman se enfrentó a rivales tan grandes como Ken Norton, un notable boxeador que tenía entre sus méritos el haberle roto la mandíbula nada más y nada menos que al gran Muhammad Ali. Foreman se despachó a gusto con su rival y en tan solo 2 asaltos le ganó. Tal pelea fue en Caracas, Venezuela. Durante ese tiempo se consideró a Foreman como un portento físico y uno de los más grandes púgiles de la historia, hasta que llegaría lo inevitable. Foreman se tendría que enfrentar a Muhammad Ali. En 1974, Foreman y Muhammad Ali se desplazaron a la República Democrática del Congo, llamada en ese tiempo Zaire, donde deberían combatir estos 2 grandes legendarios. Foreman tenía 25 años y Muhammad Ali tenía 32. En el primer asalto fue lo que todos esperaban. Ali, con su movimiento de piernas característico, bailaba alrededor de Foreman, pero a mediados del primer asalto, Ali se fue a las cuerdas. Big George alcanzaba con demasiada facilidad el cuerpo del ex campeón del mundo. De todas maneras, y a pesar de los golpes, la resistencia de Ali ante los golpes del campeón era prodigiosa. Todo ello mientras que el estadio gritaba Ali Bomaye, que en español significa Ali, mátalo. Hasta que Ali le conectó a Foreman unos golpes que darían resultado y lo enviarían a la lona. El bombardero de Texas era más fuerte que Ali, pero Muhammad Ali supo jugar sus cartas y ese día noqueó a Foreman, convirtiéndose en el único knockout que recibiría en toda su carrera deportiva.
Yo llamo a la pelea en la jungla el atraco en la jungla. Mugging in the jungle. Fui allí con 2 cinturones de campeón de los pesos pesados y volví sin ninguno. Después de la amarga derrota, Foreman tardó un par de años en salir de una profunda depresión que estuvo a punto de provocar una definitiva retirada del boxeo. Hasta que volvió en 1976. Lastimosamente la agresividad de Foreman ya no era la misma. 1977 sería un año crucial para Foreman. Foreman viajó a Puerto Rico, donde peleó ante Jimmy Young. Después de ese asalto, Foreman cayó enfermo, víctima del cansancio y de problemas con el corazón, en lo que él mismo diría que sería una experiencia cercana a la muerte. A partir de ese momento, Foreman decidió acercarse a Dios, cambió sus actitudes, dedicándose a la plegaria, dejaría el boxeo, convirtiéndose al cristianismo. Esto provocaría que Foreman se fuera del pugilismo, pero no fue para siempre. Bobby George se convirtió en un exitoso hombre de negocios y un reputado reverendo de su propia iglesia. 10 años después, empezó a notar cambios en su vida y sucedió lo increíble. Después de 10 años retirado de los cuadriláteros, Foreman sorprende a todo el mundo anunciando su regreso, esta vez ya con 38 años en 1987. Su primer combate sería en Sacramento, California, donde se vería las caras con el joven púgil Steve Solski, al que vencería por nocaut. A pesar de la victoria, muchos creyeron que la vuelta al cuadrilátero de Foreman era un tremendo error, pero él quería demostrar que la edad no era un problema para que la gente cumpliera sus sueños. Debido a la edad, la movida era la misma, pero la fuerza en sus golpes y su resistencia al paso de los asaltos era digna de ejemplo. Así Foreman fue ganando combates y mejorando su estado de forma. En 1988, con 9 victorias en su bolsillo, no había nada que se cruzara en el camino de Foreman. Para sorpresa de todo el mundo, el que antes era agresivo y un antisocial se había convertido en un sonriente, positivo y encantador Foreman. Él y Ali se convirtieron en grandes amigos. Foreman siguió su senda de triunfos, lo que lo llevó a convertirse en el más serio aspirante al título de campeón mundial de los pesos pesados que en ese entonces poseía Evander Holyfield. Esa oportunidad llegaría el 19 de abril de 1991 en Atlanta, en lo que se llamó el combate de las edades. Foreman absorbió la primera combinación de Holyfield, pero el veterano luchador se mostró como un rival duro de roer, aguantando los 12 asaltos. Nadie podía creer que aquel hombre con sobrepeso había resistido 12 asaltos al mejor pugilista de ese momento en todo el mundo. Pero Foreman se ganó en esa noche el respeto de todos por su valentía, aunque no ganó la pelea. Una nueva oportunidad de conseguir el título de los pesos pesados se hizo realidad en 1993. El rival fue Tony Morrison, un luchador conocido por su agresividad. Para frustración de Foreman y del público, Morrison se mostró impertinente ante su rival, despreciando los intercambios de golpes y en ocasiones dando la espalda a su rival. Esto mostraba un total desprecio por aquel hombre que sobrepasaba los 42 años de edad. A pesar de todo, el cuarentón Foreman aguantó hasta el final, pero Morrison ganó el combate, alejando al veterano luchador del título mundial de los pesos pesados. En 1994, Foreman ya contaba con 45 años de edad, pero ese año sería el renacimiento de Foreman ante una nueva posibilidad de combatir como aspirante al título. Foreman fue rechazado como aspirante por su edad y más después de su reciente derrota ante Morrison. Foreman consiguió que la justicia estadounidense le diera la razón por un caso de discriminación. El combate tuvo lugar el 5 de noviembre de 1994. Durante los primeros 9 asaltos, Moore movió y golpeó a Foreman con facilidad. Esta pelea sería muy fuerte porque Foreman recibió muchos golpes, pero era un portento resistente que pesaba más de 110 kilos. Probó toda suerte de golpes hasta que una derecha envió a Moore a la lona. Foreman volvió a ser campeón. Lo primero que hizo fue arrodillarse y agradecer por aquel hito que había conseguido en esa noche. El hombre con 45 años se había convertido en campeón del mundo.
Con su regreso victorioso, Foreman habría batido 2 marcas, el luchador más veterano que conseguía el título con 45 años de edad y el púgil que había tardado más años en recuperar el cinturón con cerca de 20 años. George defendió su título ante Axel Schulz, un alemán que era aspirante a ese título. Schulz tenía 26 años y perdió con el veterano de 45. Después de esa pelea, Foreman dio declaraciones afirmando que quería pelear con Mike Tyson. Dijo: Mike Tyson no podría darme una pelea tan dura como la que he tenido frente a Schulz, porque no va a correr tanto como lo hizo el alemán, explicó Foreman. Tyson es un boxeador demasiado valiente como para retroceder o correr, y ambos sabemos que uno de los dos tendremos que caer a la lona. Lastimosamente, en ese momento Tyson se encontraba en la cárcel. Foreman esperaba ansiosamente que saliera de la cárcel porque quería encontrarse con él, pero en los cuadriláteros. Después de Schulz tuvo 3 peleas más, 2 con victoria y la última que fue el 22 de noviembre de 1997 ante Shannon Briggs. Esa pelea terminaría en derrota para Foreman. Relativamente la vida de George Foreman ha sido muy sana, pero hoy en día goza de buena salud, un gran reconocimiento a nivel mundial y, como lo podemos ver, firme como un roble, como lo que siempre fue. Quedaremos con el interrogante: ¿quién hubiera ganado de una pelea entre Mike Tyson y George Foreman?